Saben, gente, este es uno de los videos los cuales quería realizar desde hace mucho tiempo. Uno de los videos los cuales creo que desde que empecé el canal es uno de los temas de los cuales he querido hablar, pero menos mal que no lo hice porque hace poco encontré un poco más de información sobre esta película. Incluso se notaban las ganas de hacerlo en el último video de Chicken Little que hice. Pero antes de empezar con el video quiero decirles de que en el último, bueno, hace poco dejé una encuesta aquí en el canal donde presento más que todo, bueno, les digo a ustedes que pongan sus preguntas y yo las contestaré en un futuro video porque quiero hacer un video especial de preguntas y respuestas. Así que les pido su apoyo y vayan a bueno, a esa parte de la comunidad del canal y dejen sus preguntas que con mucho gusto se las estaré respondiendo ese futuro video. O quién sabe, tal vez me anime a hacer un en vivo donde las pueda contestar. Y también quiero pedirles que por favor, si están aquí, se suscriban y le den like a los videos porque eso me ayudaría bastante a que el canal se siguiera manteniendo. Ahora, dicho esto, hablaremos de las versiones, bueno, las versiones alternas de Rapunzel. Espero que les guste. Como sabrán, Rapunzel es una de las películas que salió allá por el año 2010, una de las películas las cuales creo que es una de las favoritas en el ámbito de princesas de muchas personas, una de esas películas que se podría decir que fue un antes y un después de para Disney, ya que fue una de las películas que los llevó al éxito después de la época de la experimentación, y básicamente de ahí se agarraron para hacer las películas que conocemos hoy en día, como Frozen, Moana, entre otras. Pero antes de esto tienen que saber, o bueno, no sé si saben, que existían otras versiones de este mismo cuento, ya que Disney quería usar este concepto ya desde hace muchos años atrás, teniendo unas versiones que son un poco más peculiares, incluso me atrevería a decir que raras, para este cuento de hadas, que no voy a negar de que hubieran funcionado y me llaman mucho la atención, sí, pero no sé que también hubieran funcionado. Y algunas de estas versiones me atrevería a decir que las usó la misma compañía para otras películas en esos mismos años. Así que sin más que decir, les voy a decir que hoy veremos las versiones alternativas o el material eliminado de Enredados o Rapunzel del año 2010. Espero que lo disfruten. Ahora, para ir al principio, tendríamos que ir nada más y nada menos que al año 1996, marzo para ser exactos, donde el supervisor de animación de Disney, Glenn Kane, tuvo la idea de crear una película animada basada en el famoso cuento de los hermanos Grimm. En julio del año 2001, Kane presentó la idea al entonces director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, quien la aprobó y solicitó una película, bueno, que la película fuera animada por computadora, ya que era la moda que estaba pegando por esos años. Y además sentía que la animación por computadora podría ser más fluida y orgánica que la animación, bueno, tradicional, cosa en la cual creo que en esos años no estaría muy de acuerdo, ya que estaban bastante a pañales la animación en 3D. Claro, teníamos cosas como Toy Story y sobre todo Shrek, pero no era como en estos días. En octubre del año 2003, la película fue anunciada como Rapunzel Unbridled o Rapunzel sin trenzas, como un largometraje animado por computadora programado para estrenarse en el año 2007, que Kane describió como una versión de la película al estilo de Shrek, ya que como recordarán en ese entonces, Disney estaba en su época de, bueno, experimentación y básicamente no se encontraba el rumbo por el cual quería ir la compañía en esos años y estaba probando con diferentes ideas. Y tras usar algunas ideas y sobre todo que sus últimas películas fueran un fracaso, estoy hablando de películas como Atlantis y las locuras del emperador, Disney que supongo que volteó a ver al estudio rival, o sea DreamWorks, el cual era bastante sonado en esas entonces y hasta la fecha lo sigue haciendo por la película de Shrek, una película que cambió todo el ámbito de las películas animadas y sobre todo hizo un gran cambio al estilo de animación y narrativa que Disney contaba en esos años, teniendo como algo irreverente y sobre todo en tono paródico a los cuentos de hadas. Así que Disney quiso hacer más que todo esa jugada y hacer su propio Shrek con la historia de Enredados. Incluso si van a buscar allá en los bocetos de esta película que les estoy comentando, podrán encontrar que la película contaba con bastantes cosas que podría hacer parecer a la película como un tipo Shrek 2.0, como todo el mundo estaba haciendo en esos años, ya que la película iba a contar con una, bueno, historia un poco curiosa, personajes que iban a hacer parodia a los clásicos personajes de Disney, incluso hasta personajes extraños de cuentos de hadas, presentándonos gigantes, brujas, monstruos, entre otros seres.
y mostrándonos de una manera bastante peculiar, por así decirse. Pero cabe resaltar de que por más que me hubiera gustado bastante ver esa versión, creo que no hubiera pegado tanto. Ahora, si quieren ver más o menos de qué trataba la versión esa que les estoy comentando, aquí en la descripción del video les voy a dejar un link donde se nos presenta el pitch o más que todo cómo iba a ser el inicio de esa película. Claro, más que todo presentado en bocetos. Ahora, continuando con la historia, vamos con lo primero. ¿De qué trataba la idea original? Y aquí es donde les digo de que la idea seguramente fue ocupada en una película más adelante, ya que la idea original hablaba sobre una malvada bruja llamada Lucretia o algo así, que despreciaba los finales felices de los cuentos de hadas y conspiró para cambiar todo eso. Mientras tanto, en San Francisco, en la época actual, Glenn y Vincent son dos adolescentes muy opuestos que no se soportaban uno al otro, ya que era la típica adolescente de pelo corto, obsesionada con la moda y cómo se veía físicamente. Básicamente cualquier muchacha que te encontrarías hoy en día en TikTok. No, mentira. Mientras tanto, Vince o Vincent, no sé cómo se iba a llamar, era un repartidor de pizzas formido y rudo que atravesaba unos tiempos muy difíciles en su vida y en su familia. Los dos se ponen de los nervios y básicamente los dos no se podían ni ver, más que todo por sus opuestos, lo que llama la atención de Lucrecia o Lucrecia en el reino de los cuentos de hadas. Lucrecia toma a Rapunzel y a su príncipe, que en esta versión se iba a llamar Beau, y los transforma en una ardilla y en un perro. Bien peculiar, ¿no? Respectivamente, mientras que Klein y Vincent se encuentran, bueno, por cosas de la vida y del guión, como dirían por ahí, estos dos tomarían los lugares de los protagonistas del cuento de Rapunzel, siendo Klein Rapunzel y Vince el príncipe encantador, voy a decirlo así nomás, y se encuentran desempeñados en sus papeles. Estos dos finalmente se unen a Rapunzel y a su príncipe para derrotar a Lucrecia y volver todos a sus respectivos cuerpos y a sus respectivos tiempos. La película iba a tomar, como les digo, un estilo paródico, básicamente tirándole a cómo era el estilo de Shrek, presentándonos un mundo fantástico, pero a la vez muy paródico a lo que nos presenta Disney, incluso presentándonos un amor entre un cíclope y sobre todo a un ser de dos cabezas que no sé qué es. La película como tal ya estaba, por así decirse, en luz verde y ya se estaba creando, pero de la nada los jefes de Disney en ese entonces sentían que la película no iba a dar para más, así que decidieron volver a sus raíces. Sobre todo porque recordemos que por esos años Disney, la última vez que intentó copiarle el estudio rival, o sea DreamWorks, fue cuando crearon Chicken Little, la cual si fue exitosa no fue el éxito que Disney esperaba en esos años. Así que diría yo de que Disney quiso volver a hacer lo que hacía, ya que si bien en esos años se estaban creando películas para volver a sus raíces como La princesa y el sapo, Disney quería hacer algo totalmente nuevo. Una de las ideas originales era hacer la película al estilo Spider-Verse, una animación un poco peculiar para esos años y tirándole más a, bueno, ustedes saben más o menos cómo es la animación de Spider-Verse, pero por esos años era impensable que una película tuviera ese tipo de animación tan pulida. Así que al final decidieron volver a la animación tradicional que estaban creando. Claro, contando que en este tiempo Disney ya contaba con Pixar, la animación iba a ser un poco más fluida que sus proyectos antecesores, como La familia del futuro o el propio Chicken Little. Así que decidieron tomar la idea desde cero y crear la versión que se llamaría Rapunzel, que sería más apegada al cuento original. Esta versión como tal no se sabe mucho sobre ella, excepto que era un poco más cercana a la película que terminamos viendo, y que habría sido más oscura en la línea, más que todo como un estilo más parecido al jorobado de Notre Dame. Rapunzel volvió a ser la protagonista, pero ahora era un personaje mayormente tranquilo, con un discurso limitado. Madre Gothel era una villana mucho más sutil, con un toque siniestro. Beau, el perro que se convirtió en el compañero de Bastion, un joven huérfano que se ve obligado a una vida de robo. Creo que de aquí tomaron la idea de Flynn Rider, por así decirse, en la película final, trabajando para un hombre llamado Griffith, que ha estado manteniéndolo, bueno, y también ha estado manteniendo al reino de Corona en un estado de guerra desde el secuestro de Rapunzel. Básicamente en esta versión se nos contaría de que en vez de que Madre Gothel robaría a Rapunzel para sus propios fines y mantenerse joven,
aquí iba a llegar un poco más ese punto, llegando al punto que desde entonces el reino iba a estar como en una constante guerra y sobre todo eso se nos presentaría en esta versión un poquito más oscura, presentándonos un reino un poco más peligroso y sobre todo siempre en constante guerra. Total, Bastion se encuentra en la torre en la que Rapunzel ha estado retenida y forma un vínculo, bueno, los dos se conocen y forman un vínculo juntos. Rapunzel habría pasado la mayor parte de la película en la torre, o sea, todo lo que vimos en la película donde se va a ver las luces flotantes, como les dice ella, el patito Nemocito y todo lo demás, no hubiera salido en la película, ya que la mayor parte de la película hubiera consistido dentro de la torre. La verdad es una idea interesante, no, mentira. Aunque, bueno, quién sabe, hubiera sido bueno verla para opinar más o menos cómo hubiera sido. Solo bajando aproximadamente en el último cuarto de la película, el destino de Gothel habría sido el mismo que la película final, así que hubiera terminado falleciendo. Como pueden ver en unos artes conceptuales se podría ver de que la película, a pesar de que hubiera tenido como un toque más característico a lo que era Disney, hubiera sido un poco más oscura, tal vez tirándole a un poco más de seria como lo es El Jorobado de Notre Dame. Pero al final de esto decidieron, bueno, cambiar todo esto por una versión un poquito más suavizada de todo esto y quitar algunos personajes. Como dato curioso, Bastion, o bueno, el que se supone que iba a ver a Rapunzel, iba a tener el diseño de Kristoff de Frozen, pero al final terminaron descartándolo y terminaron usando ese diseño en la película de Frozen. La verdad, debo admitir de que Disney siempre que cancela una película hay algunas cosas que termina usando en otras. Por ejemplo, lo que les acabo de decir de esta segunda versión. Y la primera versión que les dije no se queda muy atrás, ya que si se fijan bien en la idea, hay bastantes cosas que creo que Disney terminó usando. Si bien no las terminó usando en otra película en su estudio de animación, diría yo que la terminó usando en otra película en el estudio de live action, ya que si se fijan tiene pequeños toques a la película de Encantada que, valga la redundancia, si se estrenó en el año 2007. Así que se podría decir de que Enredados y Encantada fueron películas como hermanas, ya que ambas tienen cosas una de la otra. La verdad de las dos versiones, ambas me llaman la atención, pero si me lo preguntan a mí, la que más me hubiera llamado la atención ver es la primera, no, perdón, la segunda, ya que creo que una propuesta un poco más oscura hubiera sido bastante interesante de ver en este cuento de hadas, por así decirse. Además, me hubiera gustado bastante ver cómo hubieran hecho esta versión un poco más oscura al estilo Disney. Me imagino que, si bien a mí me encanta la película que terminamos viendo al final, creo que esta película hubiera sido interesante de ver, ya que siento de que una película de Rapunzel al estilo del Jorobado de Notre Dame y sobre todo con unos conflictos más grandes como los que habíamos visto en esta película, como un reino más en guerra, hubiera sido bastante interesante de ver en una película. Saben, como todo el mundo sabe, Disney ya confirmó que va a haber un live action de Rapunzel, pero yo dudo bastante que tomen alguno de los conceptos vistos en estas dos ideas. Aunque quién sabe, tal vez terminen usando algún concepto de la segunda idea, uno nunca sabe. Al final del día diría yo de que el proyecto terminó realizándose y tenemos a Enredados, una película como les digo importante para el estudio, ya que fue bueno, una de las películas que fue pilares en la época actual de Disney para que siguieran creando proyectos un poquito más modernos, pero a la vez con ese toque del Disney clásico que todos queremos. Pero al final del día quiero que me digan su opinión. ¿Qué hubieran opinado? Bueno, ¿les hubiera gustado ver estas dos versiones? ¿Cuál de las dos versiones les hubiera gustado más ver? ¿Opinarían de que si Disney hiciera esta película, pero con una de estas dos versiones les llamaría la atención? Díganmelo todo aquí en los comentarios y recuerden siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos.